Relaciones y funciones. 1. Miremos lo que es la definición de función. Sea de X mayúsculas y Y mayúscula, ¿sí? Estos dos conjuntos no vacíos. Una función de X mayúscula y Y mayúscula denotada por F minúscula, dos puntos, X mayúscula, flecha, Y mayúscula, es una regla que se asigna a cada elemento X minúscula que pertenece al conjunto de salida de X mayúscula, una única Y minúscula que pertenece al conjunto de llegada Y mayúscula. Es decir, cuando cada elemento del conjunto de salida tiene una imagen y solo una. Esta es la definición de función. Ahora, ¿qué es un dominio? Sea relación, sea función. O sea, la definición de anterior es para función. Claro que toda función es una relación, ¿sí? Toda función es una relación, pero no toda relación es función. Entonces, sea función o sea relación, el dominio son todos los elementos del conjunto de salida que están relacionados. Miren que aquí estamos mostrando lo que es una función. Cuando es una función, por la definición que acabamos de decir, todos los elementos del conjunto de salida deben estar relacionados. Por eso es que aquí está resaltado en gris todo el conjunto de salida que están relacionados, porque es función. Ahora, rango, sea función o sea relación, son los elementos del conjunto de llegada que son imágenes. O sea, lo que está aquí resaltado en gris es lo que es una relación. Ahora, miren que el conjunto de salida, todo el conjunto de salida es el dominio cuando hay función. Pero ya vimos que si es relación, el dominio no necesariamente es todo el conjunto de salida. Ahora, el conjunto de llegada, que se llama codominio, viene a ser el rango, que son estos elementos que están relacionados, y los elementos que no están relacionados. ¿Qué es una función inyectiva? Una función es inyectiva o uno a uno si y solo si cada elemento del rango es imagen de un solo elemento del dominio. Aquí estamos mirando lo que es una función inyectiva. Miren que el 4 tiene como imagen al 2 y solo al 2. El 5 tiene como imagen al 4 y solo al 4. El 6 tiene como imagen al 6 y solo al 6. El 7 tiene como imagen al 5 y solo al 5. Mientras que esta función no es inyectiva. Miren que el 1 y el 2 comparten la misma imagen. Lo mismo aquí, el 3 y el 4 comparten la misma imagen. ¿Sí? Miren que ambas son funciones. Pero esta es inyectiva, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Aquí veríamos como quien dice 2 a 1, 2 a 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una función sobreyectiva? Una función es sobreyectiva o simplemente sobre si todo elemento del conjunto de llegada es imagen de por lo menos un elemento del conjunto de salida. O sea, el rango es igual al codominio, o sea, al conjunto de llegada. Miren que esta es una función sobreyectiva. Todos los elementos del conjunto de llegada son el rango, ¿sí? Miren que es sobreyectiva y no es inyectiva, ya que el 1 y el 2 comparten esta misma imagen. Lo mismo el 4 y el 5. Esta es una función que no es sobreyectiva. Miren que el rango son los elementos 1 y 3 no más. No es igual a todo el conjunto de llegada. O sea, no es sobreyectiva. Tampoco es inyectiva, ya que el 1 y el 3 comparten esta misma imagen. Ahora, ¿qué es una función biyectiva? Una función es biyectiva si y solo si es a la vez inyectiva y sobreyectiva. Miren que esta es una función biyectiva. Es 1 a 1, miren. 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Y a la vez es sobreyectiva, ya que el rango es todo el conjunto de llegada. Observemos que esta función no es biyectiva, ¿sí? Miren, primero, no es inyectiva, porque el 1 y el 3 comparten esta misma imagen. No es sobreyectiva, ya que el rango está conformado por los elementos 0, 1 y 3. No es igual al conjunto de llegada. Mas, sin embargo, es una función. Entonces hay funciones que no son ni inyectiva ni sobreyectiva, por lo tanto tampoco biyectiva, pero son función. Simplemente son funciones. Vamos a realizar este ejemplo. En los siguientes ejercicios hallar el dominio y el rango.
¿Cuáles son funciones o relaciones? Si son funciones, ¿qué tipo de funciones? Bueno, primero, aquí estamos observando que esto no es una función. Miren que está fallando aquí este elemento B del conjunto de salida que no tiene imagen. Recordemos que la definición de función es todos los elementos del conjunto de salida deben tener una imagen y solo una. Entonces no es función, es una relación, más sin embargo, pues obviamente tiene el dominio. ¿Cuál es el dominio? Los elementos del conjunto de salida que están relacionados. O sea, el dominio está conformado por los elementos A minúscula, C minúscula, D minúscula, E minúscula. Ahora, el rango son los elementos del conjunto de llegada que están relacionados. Está conformado por los elementos G minúscula, I minúscula, J minúscula. Ejemplo B. Miren que esa tampoco es una función, ya que este elemento C del conjunto de salida tiene dos imágenes. Miren, la G y la I. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? Los elementos del conjunto de salida que están relacionados, o sea, todo el conjunto A. Ahora, el rango son los elementos del conjunto de salida que están relacionados, o sea, todo el conjunto B. Ejemplo C. Observemos que esta es una función inyectiva. Miren que está A con F nomás, B con E, C con J, D con H. Y no es una función sobreyectiva, ya que el rango no es todo el conjunto de llegada. Observemos que el rango está formado por los elementos E, F, H y J. Ejemplo D. Esta sí es una función, obsérvese que está cumpliendo su definición. Todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen y solo una. Ahora, ¿qué tipo de función es? Miren que no es inyectiva, ya que B y C comparten esta imagen. Pero el rango es todo el conjunto de llegada. O sea que es una función sobreyectiva. Entonces, función sobreyectiva. Obviamente, como es función, el dominio es todo el conjunto de salida, A mayúscula. En este caso, el rango es todo el conjunto de llegada, P mayúscula. Ejemplo E. Miren que también es función, está cumpliendo la definición. Ahora, es una función inyectiva. Miren que está 1 a 1. 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. ¿Sí? Y a la vez es sobreyectiva. Observen que el rango es todo el conjunto de llegada. Por lo tanto, si es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. Ejemplo F. Miren que es una función, está cumpliendo la definición. ¿Sí? Pero no es 1 a 1, ya que estos dos elementos del conjunto de salida comparten esta imagen. Tampoco es sobreyectiva, ya que el rango está compuesto por los elementos E, G, I, no más. Entonces simplemente es función. Muchas gracias.